Muy buenas. A ver, todos hemos dibujado alguna vez los enlaces químicos, ¿verdad? Esa típica rayita entre dos átomos. Pues la realidad es infinitamente más alucinante y bastante más rara. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo cuántico para ver de qué va esto de verdad. ¡Al lío! Entonces, la pregunta del millón es, si un átomo es un núcleo con sus electrones ahí pululando alrededor, ¿qué demonios pasa cuando dos se juntan? ¿Es como si se pasaran cromos? ¿Se los prestan? Pues mira, la respuesta rápida es que no. Es algo mucho, mucho más elegante. Y para describirlo necesitamos hablar de orbitales moleculares. Y para entender una molécula, lo primero es olvidarse de los átomos por separado. Hay que cambiar el chip. Pensemos más bien en cómo esas nubes de electrones que tiene cada átomo, pues cómo chocan, se mezclan y acaban formando una cosa totalmente nueva. Y ojo, porque aquí viene la idea que lo cambia absolutamente todo, y es que los electrones se deslocalizan. ¿Qué significa eso? Pues que dejan de pertenecer a un solo átomo, ya no dan vueltas alrededor de su núcleo y ya está. No, ahora ocupan espacios que pertenecen a toda la molécula. Es como si dejasen su apartamento individual para mudarse a una especie de comuna que es el edificio molecular entero. O sea, que quede claro, un orbital molecular no es una carreterita por la que va el electrón. Para nada. Es más bien un mapa de probabilidad. Una función matemática, sí, pero que en el fondo nos dice dónde es más probable que nos encontremos al electrón en cada momento. Y esta idea, esta es la base de todo lo que sigue. Vale, perfecto. Los electrones se mudan a estas casas moleculares. Pero, ¿de dónde salen? ¿Se construyen de la nada? Pues no. Resulta que se fabrican a partir de las piezas originales, o sea, de los propios orbitales atómicos. El método que usan los científicos tiene un nombre un poco técnico, combinación lineal de orbitales atómicos, o CLOA para los amigos. Pero la idea es sencilla. Imagínate que cada orbital atómico es como una onda en el agua. Cuando dos átomos se acercan, sus ondas electrónicas empiezan a interactuar. Y como pasa con las olas, pues pueden chocar y hacerse más grandes, o chocar y anularse. Y aquí es donde pasa, bueno, la magia, por así decirlo. Si las ondas se suman, a eso lo llamamos interferencia constructiva. El resultado, la densidad de electrones se acumula justo en medio de los dos núcleos, y eso es el pegamento que los une. Pero, ¿y si se anulan? Pues eso es una interferencia destructiva, y lo que se crea es un hueco, una zona de cero electrones, un nodo, que en lugar de unir, lo que hace es separar. A ver, que quede claro, el resultado de esa interferencia buena, la constructiva, es lo que llamamos un orbital de enlace. Y es genial porque tiene menos energía, es más estable. Los electrones que caen aquí son literalmente el pegamento químico que mantiene la molécula entera de una pieza. Y en la otra cara de la moneda, la interferencia mala, la destructiva, crea lo que se llama un orbital de antienlace. Este es un desastre, energéticamente hablando, tiene más energía que los originales y por culpa de ese hueco que comentábamos, lo que hace es empujar los núcleos para que se separen. Por eso, para que una molécula no se rompa, lo normal es que estos orbitales de antienlace estén vacíos. Y este diagrama lo resume de maravilla. Fijaos, a los lados tenemos la energía que tenían los orbitales atómicos por separado. Y en el centro, ¡pum!, el resultado de la combinación. Abajo, con menos energía, más estable, el orbital de enlace. Y arriba, con más energía, más inestable, el de antienlace. Los electrones, que son muy listos, siempre van a ir al sitio más cómodo, al de menos energía, o sea, al de enlace. Bueno, ya sabemos cómo se forman, ahora vamos a ver cómo los clasificamos, porque claro, no todos son iguales. La forma que tienen, su simetría, es súper importante y tiene, digamos, su propio vocabulario. Los dos tipos que nos vamos a encontrar casi siempre son los sigma y los pi. A ver, un orbital sigma es como un cilindro de densidad electrónica que une directamente los dos átomos. Son los más fuertes, la columna vertebral del enlace. En cambio, los orbitales pi son más como dos panes de molde, uno por encima y otro por debajo de ese eje. Y estos son los que nos van a permitir tener enlaces dobles y triples. Y la cosa se pone más técnica, porque en química el lenguaje de la simetría es súper preciso. A los orbitales se les ponen etiquetas, como G de Gerade o U de Ungerade, que básicamente describen si la forma del orbital es la misma si le das la vuelta a través de su centro o si se invierte. Parecen detalles sin importancia, pero esta clasificación tan detallada es lo que nos permite predecir, por ejemplo, cómo una molécula va a absorber la luz. Venga, suficiente teoría por ahora. Vamos a lo divertido, a aplicar todo esto. Vamos a verle las tripas cuánticas a algunas moléculas que seguro que nos suenan a todos.
Empecemos por el agua, la famosísima H2O. En este diagrama, a la izquierda tendríamos los orbitales del oxígeno, a la derecha los de los dos hidrógenos y en el medio la magia, los orbitales ya de la molécula de agua. Ahí vemos perfectamente los de enlace, que son los que sujetan los átomos. Vemos también unos que se llaman de no enlace, que es donde se quedan los electrones del oxígeno que no se comparten, y muy arriba los de antienlace, que por suerte están vacíos. Otro ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2. Esto es genial porque vemos las dos cosas a la vez. A la izquierda, el diagrama de energías, el mapa, y a la derecha, las formas reales. Vemos cómo se ven esos orbitales en 3 dimensiones. Cada una de esas rayitas de energía del diagrama de la izquierda se corresponde con una de esas formas tan chulas de la derecha. Es literalmente ver la química a escala cuántica. Y en todos estos diagramas hay que fijarse siempre en 2 niveles concretos, el HOMO y el LUMO. Son las siglas en inglés, ¿vale? El HOMO es el orbital ocupado más alto en energía y el LUMO es el orbital vacío más bajo. Se les llama orbitales frontera porque son, digamos, la vanguardia de la molécula. Son los que están en primera línea de batalla, los que van a interactuar sí o sí cuando haya una reacción. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, claro. ¿Y a mí qué? ¿Para qué sirve saber todo este rollo de las formas y las energías de los orbitales? Pues la respuesta es una palabra: reactividad. Como bien dice esta cita de una revisión científica, entender dónde y cómo están los electrones es la clave para entender por qué una reacción ocurre de una manera y no de otra. Y la teoría de orbitales moleculares es exactamente eso, el mapa detallado de esos electrones. Así que la cosa funciona así, en 3 pasos. 1. Miramos los orbitales frontera, el HOMO y el LUMO. 2. Su forma y su energía nos chivan qué parte de la molécula va a reaccionar y cómo. Y 3. Con esa información, los químicos pueden predecir e incluso controlar lo que va a pasar. Es básicamente tener el manual de instrucciones de la molécula antes de empezar a jugar. En definitiva, y para que nos quedemos con la idea principal, la teoría de orbitales moleculares es mucho más que pintar rayitas entre átomos. Es un mapa cuántico súper detallado de la molécula. Nos dice dónde están los electrones, qué energía tienen y qué formas raras adoptan. Y como herramienta para predecir cosas, es potentísima. Y claro, esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? Si tenemos estos mapas de electrones tan precisos, ¿cuál es el límite? ¿Podríamos diseñar desde cero moléculas a la carta, con las propiedades que queramos? ¿O crear catalizadores perfectos para las reacciones que más necesitamos? El potencial, desde luego, es brutal. Muchísimas gracias por la atención.